¿Cuál es la situación epidemiológica de nuestra ciudad? Bueno, la situación actual sigue siendo muy compleja, ¿sí? Desde principios de abril, todo lo que fue abril y mayo, estamos terminándolo, ¿sí? Al igual que pasa a nivel nacional y a nivel provincial, sí, hemos tenido un aumento de casos, ¿sí? Todo lo que fue el mes de abril, ahora estamos en una cantidad de casos estables, muy alta, pero estables, sí, que bueno, obviamente hace que el trabajo de toda la gente del SAME, de todo el hospital, de todo telemedicina se multiplique. Bueno, yo creo que por ahí es muy pronto para darnos cuenta si el DNU este pasado del confinamiento más estricto generó sí, una incidencia, una baja en la incidencia de casos. Sí, lo que se sabe es que el virus se transmite de persona a persona fundamentalmente, ¿sí? Que está por el aire y lo transmitimos con microgotas, con saliva y que cuando uno tiene menor cantidad de contactos con personas, tiene menor probabilidad de contagiar y contagiar a otros y obviamente una menor cantidad de casos. Normalmente uno ve el éxito de las medidas 15 días posteriores a que se toman, ¿sí? Que es más o menos el tiempo que tarda el virus en incubar, ¿sí? 14, 15 días es el tiempo máximo en que el virus ingresa al organismo y comienza a generar síntomas, ¿sí? Pero uno espera o entiende que estas medidas van a disminuir la cantidad de casos en los próximos días. Mirá, con respecto a localidades aledañas, Monte fue uno de los primeros, creo yo, si no fue el primero de los municipios de la zona en que comenzó a haber esta, yo no sé si segunda ola, porque yo creo que el virus se comporta totalmente diferente o en gran cantidad de veces es diferente a lo que fue aquella primera ola en el 2020. ¿Sí? Pero esta nueva pandemia o esta segunda ola, ¿sí? Monte fue creo que uno de los distritos donde más temprano comenzó en el interior, ¿sí? Y ahora lo que estamos viendo es que, bueno, el resto de las ciudades aledañas, léase Lobo, Las Flores, Belgrano, han comenzado a tener una cantidad de casos similares a las que hay acá, ¿sí? en diarios, y por ahí también está esta fase 2 que hace un tiempo era para pocos municipios, además del AMBA, y Montes era uno de esos, bueno, comenzó a ser extensiva a muchos municipios más. Sí, mirá, las unidades sanitarias están trabajando como siempre, porque la idea no es bloquear el resto de la atención médica, ¿sí? Y dedicarse exclusivamente al COVID, sino que sigue habiendo atención de embarazos, sigue habiendo atención de pediátricos, tanto niños sanos como niños enfermos, sigue y están los controles clínicos, ¿sí? Y la atención de la medicina clínica. Los odontólogas están trabajando con un estricto protocolo de urgencias, que es lo que está permitido, pero están trabajando también. Y la idea siempre es que el resto de la patología, ¿sí? Se pueda seguir atendiendo, que las enfermedades crónicas que uno más conoce, como es, no sé, la hipertensión, la diabetes, el asma, el sedentarismo, el colesterol alto, bueno, todas, que muchas son enfermedades que son factores de riesgo para este virus, ¿sí? No sean descuidadas, sino que podamos seguir atendiendo de la mejor manera posible. Y con respecto a la medicación, bueno, se está trabajando y se sigue trabajando con el plan Remediar, ¿sí? Además de eso, desde la oficina, desde la subsecretaría, se envían semanalmente insumos, medicación, también muchísima gente va a retirar insumos y a retirar medicamentos a la secretaría, ¿sí? Muchos de ellos se autorizan por ahí en alguna farmacia porque no está en este momento en la secretaría, pero la idea es, bueno, tener el mayor alcance posible dentro de las posibilidades. ¿El tema traslados sigue siendo como antes?
Sí, tenemos, bueno, como hubo siempre, hay una combi que viaja diariamente a la ciudad de La Plata para todas aquellas personas que necesiten ser atendidas por un tratamiento médico y, bueno, no tengan medio de movilidad. Y ya hace aproximadamente un año, ¿sí?, que hemos dispuesto otra combi, ¿sí?, que viaja a Capital, ¿sí?, viaja a Capital y al Gran Buenos Aires. Hay dos. Hay una que viaja diariamente a La Plata y hay otra que hace lo propio a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires para muchos pacientes, ¿sí? Inclusive nosotros hicimos ya hace alrededor de un año también un convenio con el Hospital Posadas, ¿sí?, y muchos estudios de alta complejidad, ¿sí?, los hacemos en el Hospital Posadas, entonces también se cubre y se hace el traslado de los pacientes al Hospital Posadas. La sala de primeros auxilios, doctor de Ferrari, que es la que está sobre Costanera, ¿esa es centro para hisopado? ¿Están utilizándola para...? Exactamente, esa por la dinámica de la sala y porque por ahí era una sala muy pequeña para que vaya gente debido al distanciamiento que queremos, se la consideró como punto de testeo, ¿sí?, junto con el Zoom del barrio Coppola, ¿sí?, para poder tener de manera distante, ¿sí?, lejos una de la otra, para personas que viven más cerca de uno o más cerca del otro, ¿sí?, poder acercarse previo turno y hacerse el hisopado para descartar o confirmar la enfermedad por COVID. Vamos a ubicarnos. Telemedicina es totalmente apartado del SAME. ¿Cómo funciona el tema de la recepción de llamados? El SAME no tiene más nada que ver con lo que es COVID, eso nos decían la otra vez ellos mismos telefónicamente. En todos los casos leves, ¿sí?, que son la gran mayoría, o por lo menos comienzan como casos leves, ¿sí?, lo que uno le solicita a la gente es que llame a los 2 números que hay de COVID, que son de telemedicina, para que puedan planificar, ¿sí?, el hisopado para el otro día. ¿Sí? El SAME, lo que quisimos hacer siempre es poder tener una menor recarga de llamados a la línea de SAME. ¿Por qué? Porque por ahí hay un paciente que está llamando porque tiene síntomas, porque le duele la garganta, tiene dolor de cuerpo, fiebre, a la línea de emergencia, y hay una emergencia que por ahí no puede ingresar a las líneas del SAME porque justamente está hablando con un radiooperador. Entonces, para todo lo que es casos leves, ¿sí?, o que comienza con síntomas leves, que son la mayoría, ¿sí?, están las líneas de telemedicina funcionando. Y para, obviamente, cualquier insuficiencia respiratoria, ¿sí?, que es aquella falta abrupta de aire, ¿sí?, que uno siente que le falta el aire, que en muchos casos son COVID, muchos casos no, pero muchos sí, obviamente que está el SAME como línea de emergencia. ¿Qué horarios te están manejando? El SAME, por supuesto, está a las 24 horas y telemedicina está de 8 a 19 horas, ¿sí?, de lunes a sábado, y los domingos solamente por la mañana, ¿sí?, que es para recepcionar a todas, ¿sí?, es un rango horario bastante importante, para recepcionar todos aquellos casos leves, ¿sí?, para programar el hisopado y obviamente si dan positivo para hacerle un seguimiento. ¿Hay alguna cifra de llamados diarios, de consultas que están manejando de telemedicina? Mirá, cuando comenzó la segunda ola, ¿sí?, el SAME recibía alrededor de 180 llamados diarios. Posteriormente, como se disgregaron en estos números de COVID, la cantidad de llamados del SAME disminuyó notablemente y telemedicina está entre consultas que hacen y además pacientes de seguimiento, ¿sí?, alrededor de los 350 a 400 llamados diarios de personas que llaman, ¿sí?, o personas que telemedicina llama para hacerle un seguimiento de cómo está evolucionando. ¿Cuál es la consulta más habitual? Muchas veces tenemos... miedo más. No. Muchos, bueno, son pacientes con síntomas que llaman para un hisopado. Otros son pacientes por ahí que son contactos estrechos, que no tienen síntomas y llaman para reportarse, porque por ahí no fueron reportados por el caso en sí. Entonces, bueno, yo fui contacto de Fede tal y tal día, me tengo que aislar, no me tengo que aislar. Y bueno, se le da una respuesta también. Y mucha otra gente también es porque...
como son líneas de COVID, muchas veces también llaman para consultar si tienen turno para vacunarse, bueno, cuestiones que son externas a la función. Pero nosotros queremos que la gente llame, que la gente consulte, que se testee, ¿sí? Porque es la mejor manera de cortar con la cadena de contagios. Sí, sí, la vacunación sigue con el Club Municipal Volveré, ¿sí? Por suerte, sí, han llegado muchas dosis, muchas llegaron la otra semana cerca de 1.200 segundas dosis, también llegaron vacunas de primer dosis ahora, ¿sí? Y uno ve por los medios, bueno, hoy llegaron 2 millones y piquito de dosis de AstraZeneca, y es lo que uno quiere, ¿sí? Que la gente se vacune, ¿sí? Y por eso siempre insistimos, invitamos a toda aquella gente que no está inscripta, que se inscriba en la web vacunatepba.gba.gov.ar para poder acceder a un turno en el orden de prioridad que ha dispuesto el Ministerio, pero es importantísimo vacunarse, es importantísimo. Uno ve la experiencia de países que están vacunando y han vacunado mucho, que la cantidad de casos baja y la letalidad de este virus, es decir, la mortalidad que tiene el virus también baja, ¿sí? Y recordemos algo, estamos ante un virus diferente al del año pasado. Hemos visto, o el año pasado, aquellas personas que eran menores de 60 años rara vez requerían una internación y mucho menos estar en una unidad de terapia intensiva. Y ahora vemos que no, ahora vemos que pacientes jóvenes, pacientes de alrededor de los 30 años, sí, requieren estar internados muchas veces. Es otra cepa, ¿no? Es otra cepa las que están dando vueltas, son más agresivas y más contagiosas también, que de acuerdo a la información que hay, las vacunas sirven contra estas cepas nuevas, pero por eso uno insiste tanto en que la gente se vacune, porque también obviamente tenemos virus invernales, está el virus de la gripe, está el virus de la neumonía o virus que generan neumonía, el virus de la bronquiolitis en los más chiquititos. Entonces tenemos que estar vacunados y cuanto mayor población vacunada haya, más fácil va a ser terminar con la cadena de contagios y obviamente salir de esta pandemia. Sí, bueno, con el hospital estamos trabajando diariamente, es más, aprovechamos para contar, bueno, ellos ya lo han comentado, que ellos también están haciendo hisopados por la tarde, ¿sí? Acá en el hospital, porque la idea es tener el mayor diagnóstico posible de personas con COVID, ¿sí? Y que no se escape nadie. Y además, bueno, desde el municipio se brindan recursos en materia de en recurso humano, en combustible, bueno, se hizo una obra para poder transportar oxígeno a habitaciones que no había, ¿sí? Bueno, eso es una obra que se financió desde el municipio y la idea es, dentro de las posibilidades que tiene la municipalidad, y también entendemos que el hospital no es municipal, sino que está a cargo de la provincia, pero no nos podemos ser ajenos, ¿sí? Sino que tenemos que tener una colaboración mutua para poder tener lo mejor posible a los pacientes. Bueno, la mayoría de los fallecimientos se da en un rango etario de alrededor de los 65, 70 años, ¿sí? La mayoría hemos tenido un fallecido muy joven, menor de 40 años, y esto que yo te estaba comentando, en la unidad de terapia intensiva tenemos 2 personas menores de 30 años, ¿sí? Esto era casi muy raro, ¿sí? y no se vio el año pasado. Por eso nadie puede decir que está exento de tener una enfermedad grave, ¿sí? Ni por juventud, ni porque no tiene ningún factor de riesgo, ni ninguna comorbilidad. Entonces, y hemos visto casos en nuestra ciudad, este caso que te comentaba, pero uno ve también en otros pueblos aledaños fallecimiento de gente de alrededor de los 20 años, 25 años, 40 años, son edades, la verdad que muy jóvenes para morir, sobre todo por este virus. ¿Cuánto hace que están en terapia estas 2 personas? Y hay un paciente que está alrededor ya de 20 días, sino un poquito más, y hay otra que era alrededor de 1 semana, 5 días.
pero lo que también hace que la gente joven esté más tiempo en las terapias, ¿sí? Eso lleva a que la ocupación de camas y la rotación de la cama demore, ¿sí? ¿Por qué? Porque como pasaba antes, por ahí como eran pacientes muy añosos que estaban en la terapia, el tiempo de estadía, ¿sí? El tiempo que esa persona ocupaba una cama en la terapia era menor. La gente joven, como tiene mayor fortaleza y bueno, y un cuerpo con otras características, hace que ocupen más tiempo, ¿sí? Una cama en la terapia. Alarmante, ¿verdad? Sí, claramente, y uno ve en las cifras de ocupación de terapia, tanto de nuestro hospital como a nivel nacional, y sí, son cifras que preocupan mucho. ¿Aún cree que hay gente que descree de este virus? Con todas estas muestras que hemos tenido. Mirá, Fede, yo creo que... ¿Hay lugar para descreer? Para mí no, lógicamente para mí no, pero bueno, a ver, en el mundo hubo un movimiento y sigue habiéndolo, muy grande, por ejemplo, antivacunas. Y lo digo siempre, ¿sí? La pandemia nos está demostrando qué pasa cuando no hay una vacuna, ¿sí? Y fue lo que vimos todo el año pasado, ¿sí? Tiene las enfermedades infecciosas, tienen una capacidad de contagiar mucho o muy alta cuando no tenemos una vacuna, cuando no tenemos un sistema inmune preparado para una enfermedad nueva. Y bueno, así como hay gente que no cree que las vacunas sirvan o que existan o que generen enfermedades en vez de salvar, hay gente que también cree que este virus es mentira, que la gente es un resfrío más. Bueno, lamentablemente no, lamentablemente el número de fallecidos a nivel nacional es mayor de 70.000, bueno, y el número que vos comentabas en nuestra ciudad. Y yo siempre digo, uno tiene que ser al menos respetuoso, ¿sí? De aquellas personas que la pasan mal, que la pasaron mal, ¿sí? Que perdieron algún familiar o algún amigo por el virus, y no se puede jugar con la vida de la gente. Ya cerrando, el hospital ha recibido en su terapia gente de localidades aledañas. Ha sido el caso de una persona de Bransen, Ranchos. Sí, el hospital, como decimos siempre, es de la provincia, no es ni de Monte, ni de los directores, ni del intendente, ¿sí? Forma parte de una red hospitalaria, ¿sí? Donde muchas veces la ocupación de camas de otro distrito está a tope, y bueno, Monte por ahí es uno de los más cercanos y se los puede derivar a nuestra ciudad, o muchas veces, y lo hemos visto en reiteradas oportunidades, se han derivado pacientes de Monte a hospitales, por ejemplo, al Hospital San Martín, al Hospital Rossi de La Plata. O sea, de la misma forma que desde Monte se derivan pacientes a otros hospitales, también pasa en este caso con nosotros. Yo creo que cuando comenzó todo esto, el montense cumplía muy bien, ¿sí? las medidas y las pautas que hemos estado conversando de uso de barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos. Después cuando empezaron los días veraniegos, días más cálidos, donde el barbijo da calor, bueno, lo que sí se vio que era muy difícil que la gente cumpliera esas medidas. Y uno cruzaba por la calle, mayoritariamente gente sin barbijo, uno veía que la gente estaba una pegada a la otra. Y con esta segunda ola, con esta segunda pandemia, y dado a que se ha visto el número de contagios muy explosivo y mucha gente que ha fallecido de nuestra ciudad, digamos, porque uno cree que esto pasa en otro lado, esto pasa en la tele y acá no pasa nada. Yo creo que gran parte de esa gente que se había relajado empezó o volvió a cuidarse, ¿sí? Volvió a usar el barbijo, dejó de compartir el mate, dejó de juntarse, bueno. O sea, cuando arrancó todo nos comportamos, luego nos relajamos y ahora nos... Y yo creo que gran parte, obviamente que hay mucha gente que lo hizo siempre, hay mucha gente que siempre cumplió con todo, y también hay mucha gente que nunca cumplió con todo, que o descree de la enfermedad, o está cansada, o bueno, a mí no me pasa nada. Sí, obviamente tenemos gente para todos lados. No, bueno, a seguirnos cuidando, a seguir vacunándose, a todas aquellas personas que no están inscritas, les pedimos que se inscriban para vacunarse. Están llegando vacunas al país y la idea es que vacunas que cuando llegan es aplicarlas lo antes posible. Las vacunas
afuera del cuerpo no sirven, sirven adentro, ¿sí? Y les pedimos a todos que colaboren de la mejor forma, que usen el barbijo, que cumplan con el distanciamiento, que no compartan mate, que no... Porque esto es que no se junten, por supuesto, porque esto, el sistema sanitario solo no puede hacer magia. Todos estamos cansados, todos los médicos, enfermeros, técnicos, ambulancieros, todos estamos cansados. Si la gente está cansada, les aseguro que nosotros estamos mucho más cansados porque nunca estuvimos ahí, porque nunca hubo cuarentena para nosotros. Siempre trabajamos a sol y a sombra, llueve, truene, feriado, no feriado, con o sin aislamiento más o menos estricto. Por eso le pedimos que nos ayuden para que haya menos contagios. Cuando hay menos contagios, hay menos pacientes fallecidos. Esto es una realidad, ¿sí? Cuando hay menos contagiados, hay menos pacientes, hay menos personas, menos montenses que fallecen por esta enfermedad. Y es lo que queremos evitar. Gracias.